Con el tema generalidades del sistema nervioso, iniciamos el fascinante estudio del sistema nervioso, ese que nos regula las emociones, que nos regula toda nuestra actividad interna de las vísceras y nos regula también la actividad de la musculatura voluntaria, el músculo esquelético, que nos permite desplazarnos en nuestro medio ambiente, lo que se conoce como vida de relación. Dentro de las generalidades del sistema nervioso, en este primer tema veremos el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Aquí vamos a estudiar la formación de la placa neural, luego en forma sucesiva cómo esa placa da origen al surco neural, el surco neural a su vez da origen al tubo neural, y una vez que el tubo neural en etapas ulteriores se cierra el neuroporo craneal y el caudal, la siguiente etapa es la formación de las vesículas primarias del extremo del extremo craneal del tubo neural, y estas vesículas primarias a su vez dan origen a las vesículas secundarias, y veremos al final del análisis de las vesículas secundarias qué estructuras se derivan de las vesículas secundarias, tanto de las paredes de las vesículas como de la luz o interior de la vesícula. Veremos también la división, ya una vez que se ha formado el sistema nervioso, la forma en que se estudia el sistema nervioso desde el punto de vista morfológico. Existe una división llamada sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y desde el punto de vista de cómo funciona el sistema nervioso se le conoce como sistema nervioso somático o voluntario y sistema nervioso visceral o involuntario. Luego veremos algunos términos de uso frecuente en las descripciones del sistema nervioso, como son las neuronas, las neuroglias, el concepto de lo que es un núcleo, de lo que es un ganglio nervioso, la formación de la sustancia gris, sustancia blanca, el término de aferente y eferente. En el proceso de formación embrionario del sistema nervioso se aplican todos aquellos procesos del desarrollo en el que se va dando la formación, diferenciación y desarrollo de lo que es el sistema nervioso. Hay una inducción incluida, como la inducción primaria que ejerce la notocorda, como la inducción secundaria, controlados por los propios tejidos nerviosos que se van desarrollando. El concepto de proliferación, como una respuesta de las células neuroectodérmicas a la inducción primaria que ejerce la notocorda, y luego con el fin de generar un número crítico de células casi por todos los aspectos de la morfogénesis del sistema nervioso. Tenemos la formación de patrones con respuestas de las células determinadas, señaladas genética o ambientalmente, para formar las subdivisiones fundamentales del sistema nervioso. En la determinación se refiere a la identidad de algunos tipos específicos de células neuronales o células de la glía, que desde este momento debemos de manejar, que se conoce a un grupo de células con el término de células de la glía, que son células de sostén del tejido nervioso. No son células excitables como la neurona, que son las células excitables que son capaces de responder a un estímulo y conducir ese estímulo. Las células de la glía son células de sostén del tejido nervioso. Tenemos también las comunicaciones intercelulares y adhesiones de células similares. La migración celular, de la que se distinguen diversos patrones en el sistema nervioso. La diferenciación celular, tanto de las neuronas como de las células de la glía. La estabilización y eliminación de ciertas conexiones interneuronales asociado a apoptosis. El desarrollo progresivo de patrones integrados de funciones neuronales que acaban produciendo movimientos y reflejos coordinados.
que ya es el funcionamiento de las neuronas maduras. Inicialmente tenemos que en la etapa embrionaria del embrión trilaminar, cuando tenemos un embrión que está formado por 3 capas, de ahí el concepto de embrión trilaminar, en la que tenemos una capa ectodérmica, un endodermo y un mesodermo. De estas 3 capas, en la formación del sistema nervioso, la que participa es el ectodermo. Aquí tenemos que a inicio de la tercera semana aparece la placa neural, que no es nada más que un engrosamiento por delante a la línea primitiva, o engrosamiento en la línea media de lo que es el ectodermo dorsal. Le llamamos ectodermo dorsal porque es precisamente en la zona donde va a ser el dorso del nuevo ser, el dorso del embrión y el dorso del feto y del ser humano desarrollado. Entonces, en la línea media del ectodermo dorsal se da un engrosamiento producto de la proliferación de las células ectodérmicas, y esto genera, aquí tenemos un corte hecho en el embrión, esto genera crecimiento, la aparición en primer lugar de la placa neural por engrosamiento del ectodermo dorsal. Luego la proliferación es más intensa en los extremos de la placa neural, que aparecen aquí coloreados en verde intenso. Esa proliferación intensa de los bordes de la placa produce una elevación de los bordes de la placa, y al elevarse los bordes de la placa, el plano medio de la placa se invagina, o sea, se introduce hacia el dorso, hacia la notocorda. La notocorda está por delante de la formación del tubo neural y es de donde surge posteriormente la columna vertebral. Entonces, esa proliferación es más, la proliferación celular de lo que va a ser el futuro neuroepitelio se da a todo lo ancho de la placa neural, pero la proliferación es más intensa en los bordes, por tanto estos bordes se elevan y forman las crestas neurales o pliegues neurales. En una etapa ulterior, producto de esa proliferación celular, los pliegues o crestas neurales al final se unen y deja de ser un surco y pasa a ser un verdadero tubo neural. Todos tenemos el concepto de lo que es un tubo. Es una estructura cilíndrica con paredes externas, una luz interna, que si fuera un tubo de PVC, pues por esa luz interna circula el agua. Y todo tubo tiene 2 extremos. En el caso del tubo neural, esos extremos reciben el nombre de neuroporo craneal o anterior. Craneal porque es precisamente el extremo del embrión donde se va a desarrollar el cráneo. Y el neuroporo caudal o posterior, que se forma en lo que va a ser la futura región sacrococcígea del dorso del embrión. Observemos qué pasa. Observemos qué pasa con los que fueron. Observemos estas estructuras verde intensa que hemos dicho que se llaman crestas neurales o pliegues neurales. Una vez que el ectodermo dorsal, que está formado por este epitelio, el epitelio plano simple, una vez que se unen las crestas neurales y forman el tubo, las células de las crestas neurales se separan de la piel y migran hacia la región posterolateral, en esta zona y en esta otra, a la región posterolateral de lo que es el tubo neural. Este es una referencia de la formación incipiente del nuevo ser en la etapa de blastocito. Luego esto nos conduce
a la etapa de embrión trilaminar, endodermo, mesodermo y ectodermo. Y como he dicho, del ectodermo es que se da la neurulación, que forma el ectodermo superficial, que se transforma en la piel del dorso, el tubo neural y las crestas neurales. Esta es una imagen similar a la que estábamos analizando anteriormente. Por delante de la formación del surco y el tubo neural tenemos la notocorda. Este es lo que es el ectodermo dorsal, que forma la placa neural por la proliferación intensa del ectodermo dorsal. Los extremos de esa placa crecen, se elevan y forman el surco neural. A esto le llamamos pliegue o crestas neurales. Las crestas neurales siguen proliferando, siguen elevándose por la división celular hasta provocar unión de las crestas neurales, y luego se separa el tubo neural y lo que fueron las crestas neurales proliferan hacia la región dorsolateral del tubo neural. La superficie del ectodermo superficial cubre al tubo neural una vez que se cierra y forma la piel del dorso del embrión. Aquí tenemos una micrografía electrónica de un embrión humano de 23 días. Aquí tenemos la formación del tubo neural. Esta es la luz del tubo neural, que equivale a esta luz que ha quedado dentro de la formación del tubo neural. Observan ustedes que el epitelio del tubo neural es pseudoestratificado, a diferencia del epitelio, el ectodermo superficial, que cubre el tubo neural, que está formado por epitelio simple, epitelio plano simple. Aquí tenemos un corte de un embrión en etapa trilaminar, el ectodermo, de donde se forma el tubo neural y además se forma la piel. Deben de saber que de esta placa ectodérmica se forman solamente sistema nervioso y piel. Del mesodermo se forman los músculos, los tendones, los huesos, las articulaciones. Y del endodermo se forman todo lo que conocemos como el sistema visceral, tubo digestivo, pulmones, tráquea, etc. Esa es la importancia de las tres láminas que dan origen a todos los tejidos que forman los diferentes órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. Aquí tenemos una micrografía electrónica también de un ratón en un embrión que equivaldría a un embrión humano de 17 días. Aquí vemos en el plano medio la notocorda por delante de la formación del tubo neural. Esta es la lámina precordal y la notocorda que ya hemos mencionado. Esta es otra micrografía. Vemos las paredes del tubo neural, vemos el surco neural y los bordes de ese surco neural siendo referidos como pliegues o crestas neurales. El proceso de cierre del surco neural se inicia, como vemos en esta imagen, a nivel de lo que va a ser la columna cervical o la médula cervical. Vemos que luego que se unen las crestas neurales, forman el tubo. Esa unión se inicia en lo que va a ser la porción cervical de la médula, y luego continúa el proceso de unión de las crestas neurales en sentido craneal y en sentido caudal. Eso es lo que nos trata de demostrar estas dos flechas celestes.
Luego vamos a tener que en el extremo craneal, donde va a ser el cráneo, tenemos el neuroporo anterior o craneal, y en el extremo posterior o caudal tenemos la formación del neuroporo caudal. Luego estos neuroporos, aquí tenemos el neuroporo anterior o craneal. Luego estos neuroporos deben de cerrarse para dar cabida a la formación de las vesículas primarias y secundarias en lo que sería el extremo craneal del tubo neural. Observemos aquí también que nos muestran cómo el ectodermo, el tubo neural se separa del ectodermo superficial y pasa a ser la piel que cubre el plano medio del dorso sobre la columna vertebral y la médula espinal. Las células de las crestas se han separado y nos muestran hacia dónde se desplazan y forman esas células de las crestas neurales el ganglio espinal de la raíz posterior de la médula. En la próxima clase veremos el desarrollo embrionario de la médula y vamos a volver a hacer referencia de esta formación, la formación del ganglio espinal o raquídeo. Pero no solamente de estas células de las crestas neurales se forman los ganglios de la raíz posterior de la médula, sino que también se forman los ganglios de los pares craneales quinto, séptimo, noveno y décimo. De esas mismas células de las crestas neurales se forman las leptomeninges, que son la aracnoide y la pía madre. Se forman también las células de la médula suprarrenal, las células de la médula de las glándulas suprarrenales. Se forman las células de los ganglios autónomos. Esto es en referencia a los ganglios simpáticos y los ganglios que hemos hecho referencia del séptimo par, del quinto par, del noveno y el décimo par. También tenemos que de las mismas células de las crestas neurales se forman las células de Schwann. Estas células son las que forman la vaina protectora de las fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico, que cubren a las fibras nerviosas y los protegen y favorecen la conducción nerviosa. Las famosas células de Schwann son las que forman las vainas de mielina en las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico. También tenemos que de las células de las crestas neurales se forman los melanocitos que migran a la piel, al ectodermo que da origen a la piel, y son las células que producen melanina y son los que nos dan el color a la piel, al pelo y al iris. Y tenemos también, por último, de importancia para los estudiantes de odontología, que de las células de las crestas neurales se forman los odontoblastos que migran al maxilar y a la mandíbula, dando origen a los dientes. Luego tenemos, esta es una vista del dorso de un embrión. Tenemos la línea primitiva. Hacia el sentido craneal de la línea primitiva tenemos la formación del tubo neural, las placas neurales, el surco neural. Este es el extremo craneal del embrión, este es el extremo caudal. Aquí tenemos una etapa de desarrollo ulterior y aquí tenemos una identificación de este esquema que corrobora el desarrollo embrionario de un embrión humano a los 20 días. Entonces, más o menos al final de la tercera semana, el día 20-21, se produce el cierre del neuroporo craneal, que es condición necesaria para la formación de las 3 vesículas primarias del extremo craneal del tubo neural. Hemos dicho que inicialmente la fusión de las crestas neurales, la unión de las crestas neurales que transforman el surco en tubo neural, se establece en lo que va a ser la médula cervical y luego ese cierre continúa en sentido craneal y en sentido caudal. Esto es una micrografía
a los 22 días de desarrollo del embrión. Aquí tenemos una etapa ulterior, la formación clara del neuroporo craneal y el neuroporo caudal. He dicho que condición necesaria para la formación de las vesículas primarias es que se cierre el neuroporo craneal. Si este neuroporo craneal no se cierra, el embrión se ve afectado con una malformación llamada anencefalia. Aquí tenemos la placa neural, el surco neural, se observan las somitas y se observa también las membranas amnióticas. Todo este espacio es la formación de las membranas amnióticas o amnios. Una vez que llegamos o que se ha establecido el cierre del neuroporo craneal, que sería este nivel, aparecen las tres dilataciones del extremo craneal del tubo neural. Del extremo caudal que se inicia aquí, se forma, como tenemos aquí a la derecha de la imagen, la médula espinal. O sea que del extremo craneal del tubo neural aparecen las formaciones que luego conoceremos como encéfalo, cerebro, tallo cerebral y cerebelo. Y del extremo caudal del tubo neural se forma la médula espinal. Aquí tenemos entonces las tres dilataciones que forman las vesículas primarias, conocidas como prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y rombencéfalo o cerebro posterior. El rombencéfalo se continúa en sentido caudal con la formación de la médula espinal, que la veremos en la próxima clase. Observen ustedes que en las paredes de la vesícula y del tubo neural en general es donde se encuentran las células que posteriormente van a dar origen a las neuronas y las células de la glía o células de sostén. Y de la luz del tubo neural se forman las cavidades ventriculares que vamos a describir en su momento. Entonces, de estas tres vesículas primarias surgen 5 vesículas secundarias, de las cuales el mesencéfalo no sufre modificación y lo estaremos estudiando en el estudio del tallo cerebral. Vean lo que ocurre con el prosencéfalo. El prosencéfalo cerebro anterior da origen a 2 vesículas secundarias que son el telencéfalo y el diencéfalo. El rombencéfalo igualmente da origen a 2 vesículas secundarias llamadas metencéfalo y mielencéfalo. Luego, de estas vesículas secundarias se derivan las estructuras macroscópicas que van a ser objeto de estudio en el sistema nervioso central. Observemos, de las paredes del telencéfalo se forman los hemisferios cerebrales. De la cavidad de la vesícula telencefálica se forma la cavidad de los ventrículos laterales. Esto es un ventrículo lateral para el hemisferio derecho y un ventrículo lateral para el hemisferio izquierdo. De la vesícula secundaria, de las paredes del diencéfalo, esta vesícula secundaria llamada diencéfalo, de las paredes se forman el epitálamo, el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo y también se forma la vesícula óptica. Y de la luz del diencéfalo se forma la cavidad del tercer ventrículo. Luego he dicho que las paredes del mesencéfalo, de que se formó como vesícula primaria, no sufre división y lo estaremos estudiando como el extremo superior del tallo cerebral. De la luz, de lo que fue la luz del tubo neural a nivel del mesencéfalo, se forma el acueducto cerebral o de Silvio. De la vesícula cerebral secundaria llamada metencéfalo, de sus paredes se forma el puente o protuberancia, llamado también puente de Barolio, y se forma el cerebelo.
Y de las paredes del mielencéfalo se forma la médula oblongada, médula oblonga o bulbo raquídeo. De la luz del rombencéfalo se forma el cuarto ventrículo, en el entendido que ese cuarto ventrículo tiene una porción superior o triángulo superior y una porción inferior o triángulo inferior del cuarto ventrículo. El triángulo superior del cuarto ventrículo corresponde a la protuberancia del cerebelo y el triángulo inferior corresponde a la cara posterior del bulbo. Así que el cuarto ventrículo, la cavidad del cuarto ventrículo se desarrolla siendo limitada por la formación de la protuberancia, el bulbo y el cerebelo hacia la región posterior del cuarto ventrículo, formando parte del techo del cuarto ventrículo. La protuberancia y el bulbo raquídeo forman el piso y el cerebelo, el piso del cuarto ventrículo, y el cerebelo forma parte del techo del cuarto ventrículo. Estas cavidades ventriculares tienen comunicaciones entre sí, ¿verdad? Como lo estamos observando aquí, esto es una sola cavidad. Esa comunicación que existe desde la formación de las vesículas primarias y antes, desde la formación del tubo neural, esas cavidades permanecen intercomunicadas. Veremos que la cavidad de los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo, con la cavidad del tercer ventrículo, por medio del agujero interventricular o agujero de Monro. El tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo por medio del acueducto cerebral o acueducto de Silvio del mesencéfalo. El ángulo inferior del cuarto ventrículo se comunica directamente con la cavidad que se forma en la médula espinal, que recibe el nombre de conducto central de la médula o conducto ependimario. Aquí tenemos la explicación que estaba, la referencia de la explicación que estaba haciendo hace unos minutos, que el extremo cefálico del tubo neural presenta 3 dilataciones que corresponden a las vesículas primarias: prosencéfalo, cerebro anterior; mesencéfalo, cerebro medio; rombencéfalo, cerebro posterior. En este proceso de desarrollo se forman dos flexuras, una flexura cefálica a nivel del mesencéfalo y una curvatura o flexura cervical en la unión del cerebro posterior o metaencéfalo y el inicio de la médula espinal. Este es un embrión en el que vemos la región del prosencéfalo, cerebro anterior, mesencéfalo y rombencéfalo. Ya sabemos que el extremo caudal da origen a la médula espinal. Aquí tenemos un corte de estas vesículas primarias, el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Aquí tenemos el nombre, las siglas del nombre con que se conoce también el prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio, rombencéfalo o cerebro posterior. Aquí es un esquema de lo que surge del tubo neural. Es algo de lo mismo que acabamos de explicar, que el tubo neural se forma del extremo craneal, el encéfalo, compuesto por el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, con la consecuente formación de las vesículas secundarias y los derivados de cada vesícula, que lo tenemos aquí. Las vesículas secundarias, esto ya lo hemos explicado, es un esquema diferente al que hemos visto, acompañado de el esquema de las imágenes de las vesículas primarias y secundarias. Observen ustedes aquí que del diencéfalo, que hemos dicho que las paredes del diencéfalo se forma el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo y el tálamo, que sí es la formación nuclear más importante del diencéfalo. Conjuntamente con la formación y desarrollo del tálamo,
se produce la evaginación de las vesículas ópticas que dan origen al nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico de la vía visual. Describiremos en el mesencéfalo los pedúnculos cerebrales o mesencefálicos en la región anterior del mesencéfalo y la lámina cuadrigémina o cuerpos cuadrigéminos que están ubicados en la región posterior del mesencéfalo. Luego del metencéfalo hemos dicho que se forma la protuberancia o puente y el cerebelo, y del mielencéfalo se forma la médula oblonga, oblongada o bulbo raquídeo. Sin olvidar que del extremo caudal de la médula espinal se forma, perdón, del tubo neural, del extremo caudal del tubo neural se forma y se desarrolla la médula espinal. Esto es más de lo mismo que estamos diciendo. En este esquema nos permite ver las comunicaciones entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo del diencéfalo por medio del agujero interventricular de Monro. El tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo por medio del acueducto cerebral o de Silvio, que está ubicado en el mesencéfalo. Y el ángulo inferior del cuarto ventrículo, hemos dicho, se comunica directamente con el conducto ependimario o canal central de la médula. Aquí nos hacen referencia exactamente que de la luz del tubo neural en la formación de la médula espinal se forma el conducto ependimario o el epéndimo o canal central de la médula como continuación en la médula del el cuarto ventrículo, de la luz del cuarto ventrículo. Esto que estamos viendo ahí es lo que hemos explicado y nos muestra esta imagen. Aquí vemos las flexuras, las flexura mesencefálica y la flexura cervical en la unión del rombencéfalo con la formación de la médula. Esto vuelve a mencionar las vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y médula espinal. Esta es una etapa ulterior de desarrollo donde observamos uno de los ganglios que más les interesa a los odontólogos, que es el ganglio del quinto par o trigémino. Vemos la vesícula auditiva, vemos el ganglio del séptimo y el octavo par, que están alojados en la porción petrosa del temporal. Vemos el ganglio del décimo par y el ganglio del noveno par. Estas son las formaciones ganglionares relacionadas con los pares craneales del tallo cerebral. Con esto reafirmamos que del extremo anterior o craneal se nos forma lo que es la región cerebral o encefálica, y de la región caudal, o llamada también región del cordón espinal, se nos forma la médula espinal. Aquí tenemos los hemisferios cerebrales en color lila, que surgen de las paredes del telencéfalo. En amarillo tenemos el mesencéfalo. Aquí observamos el tálamo. Debieron de haberle dado otro color, porque sabemos que el tálamo es parte del diencéfalo, que es una de las vesículas secundarias del prosencéfalo, como ya hemos descrito. Y tenemos también el rombencéfalo, que representa el extremo inferior del tallo cerebral, compuesto por el puente o protuberancia y el cerebelo, formado del metencéfalo y el bulbo raquídeo, que se forma
del mielencéfalo. En verde, que no lo señalan, en verde vemos el extremo superior de la médula espinal como continuación directa del bulbo raquídeo o médula oblongada. Aquí vemos un corte tomográfico de la imagen que estamos observando aquí. Estos son los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso, que está compuesto por fibras comisurales que unen los dos hemisferios del cerebro. Aquí tenemos el tálamo, estaríamos hablando del diencéfalo. Esta es la luz de los ventrículos laterales. Esta es la luz del ventrículo lateral derecho. Aquí tenemos el puente o protuberancia, el cerebelo. Esto que vemos aquí es la cavidad del cuarto ventrículo. Y aquí tenemos el bulbo raquídeo. Este sería el nivel del agujero magno del occipital, que es atravesado por la médula espinal y sus meninges. Y esto correspondería, a partir de este nivel del agujero magno del occipital, a la médula cervical. Esto ya lo hemos analizado, recordar todo lo que se forma a partir de lo que se llaman pliegues o crestas neurales, que se forman ganglios de la raíz posterior de la médula, los ganglios de los pares craneales 5, 7, 9 y 10, las leptomeninges, que son aranoides y pia madre, las células que forman la médula de la glándula suprarrenal, los ganglios autonómicos que acabamos de ver ahorita, del quinto, el séptimo, noveno y décimo par, las células de Schwann, que forman la vaina mielina de las fibras del sistema nervioso periférico, los melanocitos y los odontoblastos. En la próxima clase veremos que el extremo caudal, a partir de la cuarta somita hacia la región caudal, se forma la médula espinal. Este es un tema de la próxima clase. Lo que me interesa es que a partir de el neuroepitelio, de el surco y luego el tubo neural, de esas células neuroepiteliales surgen las neuronas y las neuroglias, o sea, células de la glía, entre los cuales tenemos astrocitos, que son de dos tipos, tipo 1, tipo 2, fibroso y protoplasmático, los oligodendrocitos y las células del epéndimo. De esto tenemos que observar este esquema. Aquí tenemos las células neuroepiteliales que cubren la luz del tubo neural. Estas dan origen a las células madre pluripotenciales o totipotenciales, de las cuales surgen las células progenitoras de las dos familias o estirpes celulares que existen en el sistema nervioso, en el tejido nervioso, como son las células progenitoras del linaje de las neuronas, que producto de la división celular surgen los neuroblastos inmaduros o bipolares, luego los neuroblastos multipolares, que maduran y se diferencian en células maduras, que son células excitables. Se considera la unidad funcional del sistema nervioso y son células que no tienen la capacidad, ya una vez maduradas, de multiplicarse. No se regeneran. Son células estables, dado que no se regeneran. Neurona que se destruye, neurona que se pierde y no se repone. La otra estirpe celular. Entonces tenemos ahí la célula progenitora, lo que acabo de explicar, ¿verdad? Los pasos sucesivos que se van dando hasta formar las neuronas maduras. Luego tenemos la otra estirpe celular, que son las células progenitoras
del linaje de las neuroglias o células de la glía, de las cuales surgen al final células progenitoras de oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos son considerados, al igual que los astrocitos y las microglias, células de sostén del tejido nervioso. Los oligodendrocitos dentro del tejido nervioso son las encargadas de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Ya hemos dicho que las células de Schwann forman la vaina de mielina que cubren las fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico. Luego tenemos las células progenitoras de astrocitos, que estas al final dan origen a astrocitos tipo 1 y astrocitos tipo 2. Estas son células que protegen y sostienen el tejido nervioso y en alguna medida participan en procesos de reparación de tejido nervioso, y esto no significa que favorezcan la replicación o la multiplicación de neuronas maduras. También tenemos las células progenitoras radiales que dan origen a las células ependimarias. Estas células ependimarias son las que al final cubren la superficie de las cavidades ventriculares, cubre la superficie de los plexos del aracnoide, que son las encargadas de formar el líquido cefalorraquídeo, que forman los plexos aracnoideos en las cavidades de los ventrículos. Ahí se da un ultrafiltrado en los capilares de estos plexos aracnoideos. Se da un ultrafiltrado de la sangre y da lugar a la formación al líquido cefalorraquídeo. Ocurre el fenómeno, el accidente, hablando de la formación del líquido cefalorraquídeo en la cavidad de los ventrículos, especialmente de los ventrículos laterales, si se da una obstrucción de el agujero de Monro, agujero interventricular, que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Se acumula ese líquido en los ventrículos laterales y el bebé nace afectado de hidrocefalia. Produce crecimiento de las cavidades ventriculares y por ende crecimiento del cráneo del bebé. Luego tenemos que hacer referencia, ya una vez que tenemos formado el sistema nervioso, tenemos que conocerlo macroscópicamente y funcionalmente. Estas dos son las divisiones del sistema nervioso desde el punto de vista morfológico. Se refiere a la relación que tienen las estructuras que forman el sistema nervioso con el cráneo y la columna. Sabemos perfectamente que el cráneo protege al encéfalo y las meninges que los cubren, y la columna vertebral protege a la médula espinal y las meninges que también cubren la médula espinal. Dicho sea de paso, las tres meninges, dura madre, aracnoide y pía madre, son estructuras de protección de la médula y el encéfalo y son tres membranas continuas. Cada una de estas membranas es una membrana que cubre el encéfalo y cubre la médula espinal, y son membranas continuas tanto en el cráneo como en la columna vertebral. Entonces, todas las estructuras que están protegidas por la columna y el cráneo, el neurocráneo, forman el sistema nervioso central. Entonces, ¿cuáles son estas estructuras?
El cráneo, sabemos, protege al encéfalo y la columna protege a la médula. Y debemos de entender como encéfalo, endodentro, céfalo, cabeza, todo lo que está protegido por el neurocráneo se conoce con el término genérico de encéfalo. El encéfalo está compuesto a su vez por cerebro, tallo cerebral y cerebelo. Esos son los tres componentes del encéfalo contenidos y protegidos por el neurocráneo. Sumamos a esta estructura la médula espinal, que está protegida por la columna, y estas cuatro estructuras forman lo que se conoce como sistema nervioso central. Debemos de entender como sistema nervioso periférico todas aquellas estructuras nerviosas que están ubicadas por fuera del cráneo y de la columna. O sea, son estructuras nerviosas periféricas al sistema nervioso central. ¿Cuáles son estas estructuras? Serían los pares craneales. Algunos de ellos salen del neurocráneo. Los nervios que forman los plexos nerviosos cervical, braquial, lumbar, sacro y coxigio, y los nervios intercostales. Los ganglios de la cadena simpática. Esos serían los componentes del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso también se divide desde el punto de vista funcional: el sistema nervioso somático o voluntario y sistema nervioso visceral o involuntario. El sistema nervioso somático son todas aquellas estructuras nerviosas centrales y periféricas encargadas de inervar a la musculatura esquelética, que de sobra es conocido, la musculatura esquelética es voluntaria. Ninguno de nosotros realizamos un movimiento con nuestros músculos esqueléticos si no nace en la corteza motora voluntaria del cerebro. De ahí nace la señal y ejecutamos cualquier movimiento con nuestros músculos esqueléticos. En la otra división es la división del sistema nervioso visceral involuntario, también conocido como sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso son todas aquellas estructuras nerviosas centrales y periféricas, núcleos, fibras nerviosas, tracto nervioso, encargados de inervar al músculo liso visceral, que lo encontramos en el tubo digestivo, en los vasos sanguíneos. Es totalmente involuntario en su función. También tenemos las glándulas anexas del tubo digestivo, las glándulas sudoríparas, las glándulas salivares, que funcionan de manera involuntaria, reguladas por el sistema nervioso visceral. Entonces, repito, sistema nervioso visceral son los núcleos y fibras nerviosas centrales y periféricas encargadas de inervar a las vísceras. Tenemos también que conocer algunos términos básicos. En primer lugar, la neurona como unidad funcional, célula especializada animal, que se diferencia de las demás células animales por su capacidad de excitación y de conducción de un estímulo o impulso nervioso. Las neuronas, luego que en el proceso de desarrollo, luego que se forman a partir del neuroepitelio y la célula pluripotencial que ya hemos descrito, morfológicamente existen tres tipos de neuronas en base al número de las prolongaciones que tiene el cuerpo de la neurona. En el cuerpo de la neurona encontramos todas las organelas de una célula animal, la membrana citoplasmática, la mitocondria, el retículo endoplasmático, el núcleo, nucleolo, etc. Pero tienen la diferencia con las demás células animales desde el punto de vista estructural,
que presentan dos tipos de prolongaciones, axones y dendritas. Generalmente tenemos solo una prolongación axónica y puede haber una prolongación dendrítica o varias prolongaciones dendríticas, pero la prolongación axónica del cuerpo de la neurona es una. Entonces, en base a estas prolongaciones, existen las neuronas pseudomonopolar, que tiene, vista al microscopio, forma de raqueta. El cuerpo de la neurona sería la parte ensanchada de la raqueta y la prolongación del cuerpo de la neurona, que son un axón y una dendrita, están en el mismo sitio del cuerpo de la neurona, formando la parte donde se toma con la mano la raqueta. Se llama pseudomonopolar porque las dos prolongaciones están en el mismo sitio del cuerpo de la neurona. Pero esta prolongación está formada por un axón y dos dendritas. De ahí lo de pseudomonopolar, porque realmente tiene los dos polos de prolongación, un axón y una dendrita. El otro tipo de neurona es que tiene dos prolongaciones, una prolongación axónica y una prolongación dendrítica. Por eso le llaman bipolar. Y tenemos el tercer tipo de neurona, que tiene una prolongación axónica y varias prolongaciones dendríticas. Esto hace que esta neurona, vista al microscopio, con un axón y varias prolongaciones de su cuerpo de neurona dendrítica, le llaman neurona multipolar. Deben de entender que cada prolongación se considera un polo. Si hay varias dendritas y un axón, pues es multipolar. La multipolaridad, por tanto, está en base a que tiene varias prolongaciones dendríticas. Luego tenemos las neuroglias, que ya las hemos mencionado, que es la otra estirpe celular que se forma al neuroepitelio. Lo remito a la imagen que ya hemos visto de la formación de las células de la glía. Aquí tenemos cómo se forman de una de las familias de células procedentes de las células pluripotenciales, que a su vez surgen del neuroepitelio del tubo neural, cómo se nos forman oligodendrocitos, astrocitos fibrosos y protoplasmáticos y células del epéndimo. Esas son las famosas células de la glía. La otra célula glial se deriva del mesénquima, que son las microglias. Las microglias en el tejido nervioso funcionan como los macrófagos de la sangre. Las microglias son las células encargadas de fagocitar los cuerpos extraños que invaden el tejido del sistema nervioso central. Esas son las células de la glía o neuroglias. Tenemos también que definir lo que es un núcleo nervioso y un ganglio nervioso. El núcleo es la agrupación, el conglomerado de varios cuerpos de neuronas dentro del tejido que forma el sistema nervioso central, o sea, encéfalo y médula. Ganglio nervioso se define como el conglomerado de varios cuerpos de neuronas fuera del sistema nervioso central, o sea, los ganglios de la cadena simpática, los ganglios de los pares craneales, que ya hemos mencionado, el 5, el 7, el 9 y el 10 par craneal. Tenemos también la definición de sustancia gris y sustancia blanca. En este momento tenemos que recordar que
en la descripción de las neuronas hemos dicho que tienen un cuerpo y prolongaciones del cuerpo de la neurona llamados axón y dendrita. Sobre todo al definir núcleo, hemos dicho que los núcleos es un conglomerado de cuerpos de neuronas en el sistema nervioso central. Pues sustancia gris no es nada más que la unión o el conglomerado de varios núcleos en el sistema nervioso central. Y sustancia blanca no es nada más que la formación que se establece por las prolongaciones de los cuerpos de las neuronas. La sustancia blanca está formada por axones y dendritas en el sistema nervioso central. Estas mismas prolongaciones, axones y dendritas, en el sistema nervioso periférico no se llaman sustancia blanca, sino que se llaman raíces nerviosas, nervios espinales, en el caso de la formación de los plexos cervical, braquial, lumbosacro, etc. Así que axones y dendritas en el sistema nervioso central forman la sustancia blanca, que está formado por tractos nerviosos, y estos tractos o fascículos nerviosos a su vez están formados por las prolongaciones de los cuerpos de las neuronas, axones y dendritas. Axones y dendritas fuera del sistema nervioso central forman los nervios periféricos. El concepto de aferente es un concepto de conducción nerviosa. Se refiere a todo impulso nervioso que penetra al cuerpo de una neurona y por ende a un núcleo. Y eferente es el fenómeno de que una vez que esa información, ese estímulo ha sido procesado por los cuerpos de neuronas de los núcleos, sale esa información o estímulo nervioso hacia otros núcleos o hacia otros centros nerviosos. Entonces, la salida de un cuerpo de neurona, de un núcleo, de un estímulo nervioso hacia otro núcleo, eso es lo que se llama conducción eferente. También se le conoce a estos términos, se usa el sinónimo para aferente, le llaman sensitivo, aferente o sensitivo, y el sinónimo de eferente le llaman eferente o motor, aunque no siempre una respuesta de un núcleo desencadena una respuesta motora. Esto es lo mismo de las vesículas primarias y secundarias y las estructuras que se derivan de las vesículas secundarias. Aquí tenemos un preparado humano cadavérico de los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso, el tálamo que corresponde al diencéfalo. Ahí vemos el plexo coroideo o tela coroidea del tercer ventrículo por arriba en la región del techo del diencéfalo. Aquí tenemos el mesencéfalo. Esta línea que vemos ahí corresponde al acueducto cerebral de Silvio, que comunica la cavidad del diencéfalo, que es el tercer ventrículo, con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo que está limitado por el puente y el bulbo hacia adelante y hacia atrás por el cerebelo, que es parte del techo del cuarto ventrículo. Y este cuarto ventrículo se continúa hacia la médula con el canal central de la médula o conducto ependimario. Esta es una tomografía que nos muestra lo mismo que hemos señalado en este preparado. En la próxima clase estudiaremos la médula espinal en su desarrollo embrionario y las características macroscópicas, morfológicas y funcionales de la médula espinal, entre los cuales veremos el arco reflejo, que es una de las maneras más sencillas de entender el funcionamiento del sistema nervioso. Aquí tenemos un preparado de humano de las cavidades de los ventrículos laterales. Este es el ventrículo, la cavidad del ventrículo derecho.
en el hemisferio derecho, ubicado en el hemisferio derecho del cerebro, la cavidad del ventrículo lateral izquierdo, el tercer ventrículo, el acueducto cerebral o el silvio, el cuarto ventrículo. Como ustedes pueden ver, la cavidad del ventrículo lateral en el hemisferio izquierdo es ligeramente más grande que la cavidad del ventrículo lateral del hemisferio derecho. De ahí que por esta característica a este ventrículo le llaman primer ventrículo, a este le llaman segundo ventrículo, el que tenemos a nivel del diencéfalo tercer ventrículo y el que tenemos a nivel del tallo cerebral, puente, bulbo y cerebelo, cuarto ventrículo. El canal central de la médula, al llegar al extremo inferior de la médula, sufre una dilatación y a esa dilatación que está en el extremo inferior de la médula le llaman quinto ventrículo o ventrículo terminal.